Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores este martes 12 de julio. Este lunes 11 de julio, la vicepresidenta Rosario Murillo dio a conocer datos acerca de la situación epidemiológica con vectores específicamente en el país, y hay datos interesantes que rescatamos sobre el dengue. Decía la vicepresidenta Murillo, esta semana se trataron 62 casos positivos en el muestreo, que representan un 11% de aumento con respecto a la semana pasada, y de malaria 47% más que la semana anterior. También dio datos acerca de la neumonía, un 10% menos, 421 casos positivos de influenza sin fallecido y una disminución del 44% en leptospirosis en relación al año pasado. Nos vamos a quedar con el dengue y con la malaria. La malaria, que yo pensaba que prácticamente la teníamos controlada en el país. Se han hecho grandes esfuerzos en el país para controlar la malaria, incluso procurando evitar el uso de tóxicos, de químicos, y por supuesto aquellos, los llamados 12 malditos, que son los 12 químicos prohibidos a nivel mundial, no se utilizan en Nicaragua, pero había un programa del Ministerio de Salud que se estuvo implementando de manera que se pudiera controlar la malaria sin el uso de insecticidas. Por lo menos hace unos años estaba funcionando ese programa, no sé si estará ahora. El asunto es que sí tenemos en este momento disparados los zancudos, que son los principales transmisores de la malaria, el dengue, el chikungunya y estas otras enfermedades que han resultado nuevas transmitidas por zancudos. Para hablar un poco sobre este tema está con nosotros la doctora Yaosca Mendoza, que ella es diabetóloga, ultrasonografista. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Néstor, mucho gusto. A ver, ¿qué nos está pasando en el país? ¿Qué nos puede estar pasando en el país que nos estamos llenando de zancudos si los habíamos tenido tan controladitos? Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de abrir este espacio para hablar de un tema tan importante y de alta incidencia en nuestra región, sobre todo en estos periodos, ¿verdad? Periodo lluvioso es donde hay un disparo de todos los casos, principalmente del dengue. Es conocido por todos, ¿verdad?, que el dengue es causado por un virus, ¿verdad?, una serie de arbovirus, específicamente y más comúnmente lo que es aegypti, es el mosquito, ¿verdad? Uh-huh. Este mosquito es propio de las zonas tropicales, entonces se reproduce mayormente en épocas lluviosas. Eso hace que haya un aumento o un disparo, hablándolo en un término común, un disparo de los casos. Entonces, esto no nos puede sorprender porque es de alta incidencia. Es decir, comúnmente mayo, junio son los meses picos, digamos, de casos. Exacto, desde mayo inclusive puede llegar hasta agosto y septiembre, uh-huh, ¿verdad? Y el pico anda entre julio y agosto, el pico máximo de incidencia de esta enfermedad, porque son los meses más lluviosos del año. Uh-huh. Y esto ha ocurrido normalmente todos los años. Esto pasa todos los años. Sin embargo, yo tengo la percepción, y esa es percepción mía, que este año hemos estado con zancudos todo el año. No se ha esperado la época lluviosa, hemos estado ya desde antes con zancudos. Existe la posibilidad, no quiero confirmar, ¿verdad?, ni generalizar, de que puede haber un poco de silencio en la población. ¿Qué quiero decir con esto? De que hemos bajado la guardia, porque recordemos que esto es prevenible y necesitamos la suma de los esfuerzos de todos nosotros como ciudadanos para poder prevenir la incidencia de los casos. Uh-huh. También está lo que es las brigadas comunitarias por parte del Ministerio de Salud, que cada caso que se reporta en la zona, si hay un caso positivo en una zona, inmediatamente los brigadistas comunitarios que están asignados por el Ministerio de Salud
pasan la fumigación en la zona a todo lo largo de la manzana, pero no es solamente trabajo del Ministerio de Salud, también de nosotros como médicos, también de la población misma, porque son los que están, el ciudadano directamente desde su casa es el único que tiene la potestad de eliminar los criaderos que pueden ser sitios para estos vectores. Sí, lo que pasa es que el brigadista de salud pasa hoy. Exacto. Y entonces se encuentra que tenemos, no sé, por ejemplo, el patio lleno de hojas. Porque el gran problema, es decir, a diferencia de el Aedes aegypti, a diferencia del anófeles, no le importa el agua en donde está. Así El anófeles necesita agua limpia para poderse reproducir. El Aedes aegypti, lo que sea con agua. Cualquier charquito, ahí se reproduce. Cualquier gotita de agua es suficiente para el Aedes aegypti. Entonces, si hay hojas en el patio, ya no digamos tapas de gaseosa, cáscaras de huevo, cualquier lugar en donde haya suficiente agua da para que se pueda reproducir. Y eso el brigadista de salud puede indicar la limpieza de eso en el momento en que pasa, pero al día siguiente los árboles botaron nuevamente hoja. Es decir, que ya es nuestra responsabilidad en la casa limpiar. ¿Por qué estamos bajando la guardia? ¿Qué nos está pasando? Puede ser, Néstor, que haya habido un enmascare entre, recordemos que estamos todavía en tiempos de pandemia. El año pasado, años anteriores, tuvimos un auge con la pandemia del COVID y esto nos pudo haber creado un subregistro, ¿verdad? Es decir, estábamos tan enfocados en el COVID, la pandemia, y como dicen popularmente, el dengue, el mosquito no descansa, él sigue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También puede suceder que la población confunde COVID con dengue. Y recordemos que no todo es COVID. También, como es un síndrome febril, al igual que el COVID, pudo haber enmascarado el caso. Y claro, como el paciente tiene fiebre, no quiere ir al hospital, me van a dejar ingresado, van a pensar que es COVID, no quiero que me hospitalicen, se quede en su casa. ¿Ya? Entonces, esto pudo haber simulado una disminución de los casos. Ahora que la pandemia ha disminuido un poco la incidencia de los casos, no quiere decir que no hay, ¿verdad? Entonces, vamos y los síndromes febriles, acudimos a la atención médica y por regla general, por protocolo, se tiene que quedar hospitalizado en observación y esto hace que podamos tener una mayor captación de pacientes y poderlos atender de manera oportuna. Lógicamente nos va a aumentar las cifras, las estadísticas, porque estamos captando más pacientes. ¿Qué es lo que ocurría en años anteriores al COVID? Así es decir, 2021, 2022, que son los años COVID, dejamos de asistir al médico por un estado febril por temor a que nos dijeran que era COVID. Así es. Cosa errónea, al final de cuentas, porque es decir, hay que atenderse, no importa lo que sea, hay que atenderse. Y es lo mejor, buscar al especialista que nos pueda determinar qué es lo que tenemos. Porque, no sé, se me ocurre pensar que tengo una infección estomacal que me ha producido fiebre y nada tiene que ver con el sistema respiratorio. Así es. Pero bueno, eso por un lado, pero por el otro lado, ¿estamos cuidando la casa? Eso lo tiene que responder cada uno, ¿verdad? A conciencia de cómo está llevando la responsabilidad del hogar. Uno como padre de familia tiene que estar atento. La limpieza, el orden de la casa, como usted lo decía, en una cascarita de huevo puede acumularse agua y ese es un factor para que haya reproducción del mosquito. Hay que valorar también la responsabilidad que cada ciudadano tiene con la limpieza del hogar. Ok. Eso es con respecto al dengue, es decir, con respecto a lo que nos transmiten estos vectores, los mosquitos, ¿no? El anófeles, el Aedes aegypti, principalmente, que estamos hablando de malaria, dengue, el famoso chikungunya, que es más nuevo, y el Zika. Y el Zika, ¿verdad? Que son los transmitidos por
por los vectores. Lo que hay que estar es pendiente primero de la casa, pues, es decir, lo que decía un poco antes, no hay que esperar al brigadista de salud para que llegue a decirnos qué es lo que hay que limpiar. Si ya, al final de cuentas ya lo sabemos, si tenemos que 40 años de estar haciendo esto en este país, es decir, desde los 80 que se producían las jornadas de salud, los brigadistas andaban indicándole a la gente qué era en dónde se estaban reproduciendo los mosquitos y cómo protegerse de estos vectores. Vamos a hacer una primera pausa. Y usted dijo algo muy importante, el tema de el temor al COVID. Y justamente hay mucha gente que sigue pensando que hay una relación entre ciertos síntomas y el COVID. Hablemos acerca de esto, aclaremos un poco las cosas para no salir en carrera o no quedarnos, en caso contrario, guardados con miedo a que se nos encuentre COVID o se nos diagnostique COVID. Regresamos en breve, estamos sumando vivo. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con la doctora Yaosca Mendoza a propósito del pico anual de las enfermedades producidas por los vectores, por los mosquitos específicamente, el dengue, la malaria, el dengue, el chikungunya, el zika, que encuentran su pico en esta época, decíamos en la parte anterior, época lluviosa en el país, que es cuando proliferan los sitios en donde se puede reproducir el mosquito. Además, durante el año tenemos lugares en los que también se puede estar reproduciendo el mosquito, en panas, en lugares en donde depositamos agua, si se nos va con alguna frecuencia el agua, tenemos la costumbre de guardar agua y no la tapamos, y entonces eso deja abierta la posibilidad de un criadero de mosquitos. Los floreros, y especialmente de las plantas de agua, es muy común, doctora, ver a esos floreros con el montón de clavitos. Ni le cambian el agua cuando está cierto tiempo, y entonces, solo van dejando que acumule. Sí, y entonces hay gente que dice que si le pones una aspirina no se produce el mosquito. No es cierto, ahí están. Es decir, es fácil hacer el experimento. Es fácil hacer el experimento. Ok, pero decíamos en la parte anterior que hay temor de las personas por buscar asistencia médica en los hospitales públicos, incluso ir a un médico privado por temor al COVID. Yo le decía a usted antes de empezar el programa que el gran problema con el COVID es que el COVID no tiene síntomas propios, es decir, característicos, es decir, esto es específicamente COVID, porque tiene una cantidad de síntomas asociados que tienden muchas veces a confundir. Establezcamos diferencias para que estemos claros. Bueno, empecemos por la fiebre. COVID me da fiebre, Zika me da fiebre, chikungunya me da fiebre, dengue me da fiebre. Pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre dengue y COVID? Que el dengue, la fiebre oscila entre 38 grados hasta 39. Los casos de COVID, la fiebre es mayor, inclusive mayor de 39 grados. Eso es en cuanto a la fiebre. Ahora, la duración de la fiebre. En los casos de dengue, en la primera fase de dengue, los episodios febriles pueden ser desde el primer día hasta el tercer día. Después del tercer día ya la fiebre puede ir disminuyendo hasta llegar a febrícula, incluso hasta el paciente cursar sin fiebre. En los casos de COVID no, la fiebre es persistente. Es una fiebre que no tomas antipirético y no cede, ¿verdad? Y va en aumento. A diferencia del dengue, bueno, tuviste fiebre, una temperatura de 38, 38.5, primer día, segundo día, tercer día, desapareció. ¿Por qué? Porque estamos en la primera fase y es algo muy importante porque ahí podemos actuar para poder identificar una de otra, ¿verdad? Otro de los síntomas, y es algo también muy característico del dengue, es la cefalea y el dolor retroorbitario.
El paciente te dice, doctora, me duele la cuenca de los ojos. En el caso de COVID es muy poco frecuente que se presente. Otro de los síntomas que podemos encontrar es el dolor en las articulaciones. En el dengue es menos frecuente el dolor articular, es más frecuente en los casos de COVID, a diferencia del dengue que hay malestar generalizado, hay dolor en todo el cuerpo, dolor muscular. Eso es algo que nos puede ayudar a diferenciar, no quiere decir que es típico en todos los pacientes, ¿verdad? Por eso es importante hacer un buen interrogatorio cuando el paciente llega a nuestra consulta. Ahora, sin embargo, Zika y chikungunya sí presentan dolor articular. Así es, a diferencia de Zika y chikungunya, que sí hay bastante dolor articular. Pero entre el Zika y el chikungunya es más frecuente en estos últimos, ¿verdad? También hay algo que nos puede ayudar a diferenciar lo que es COVID y lo que es el dengue, y es la petequia, ¿verdad? El rash que se puede presentar es muy característico en el dengue. Inclusive si hacemos la prueba de lazo, que es la prueba del torniquete, en dengue nos va a dar positivo. Sin embargo, en COVID no nos puede. Okay, no nos da. Esto es poner la mano, apretar, sí, lo podemos, y soltar luego. Podemos hacerlo con un esfigmomanómetro, ¿verdad? Insuflamos, hacemos presión, esperamos unos 10 minutos y después marcan las petequias. Eso es algo muy característico. Y esto, bueno, a ver, nosotros, entiendo yo, tenemos cierto tipo de dengue y tuvimos un dengue que era, es decir, teníamos el dengue clásico, teníamos el dengue hemorrágico y teníamos todavía otro más, ¿verdad? Entiendo yo que el más grave está bien controlado, ¿verdad? Y que básicamente en este momento lo que tenemos es el dengue clásico más que el dengue hemorrágico. Sin embargo, el dengue clásico sí produce las petequias desde el principio. Las petequias es casi el rompimiento de los vasitos capilares, ¿no? Capilares, así es. Bueno, la clasificación actual, ¿verdad?, del dengue se puede clasificar en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave, ¿verdad? Es de suma importancia identificarlo en la primera fase. El dengue tiene 3 fases. La fase crítica, que es como le explicaba anteriormente, va desde el primer día hasta el tercer día, inclusive puede, la fase inicial del dengue, ¿verdad?, que está el periodo febril, son los síntomas floridos. Aquí es importante nosotros poder captar al paciente, porque todos, independientemente de la fase a la que evolucionen, ya sea fase febril, que es la fase inicial, posteriormente inician a la fase crítica, que va desde el tercer al quinto día de la enfermedad, y la mayoría de los pacientes después de pasar la fase febril y evolucionan a la fase crítica, pueden haber 2 vías. Uno, o van a la fase de recuperación, ¿verdad?, y los síntomas ceden y el paciente sana, o pasan a la fase de gravedad, que es cuando empiezan a desarrollar síntomas de gravedad y pueden desarrollar el dengue grave. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, hay una menor incidencia en los casos graves. ¿Cuándo se dan los casos de dengue grave? Cuando el paciente no acude a la unidad de salud. Los primeros, es por eso, ante cualquier síndrome febril, es mejor acudir al médico. Ahora la mayoría de las personas, fiebre, acetaminofén, o ibuprofeno, o naproxeno, o novalgina, etcétera. Pero es importante, ¿verdad?, saber diferenciar. El dengue sin signos de alarma es el paciente que presenta únicamente la fiebre, puede tener el dolor detrás de los ojos, que es el dolor retroorbitario, malestar general, apetito, etcétera. Dengue con signos de alarma, ¿cuáles son los signos de alarma? Que el paciente presente vómito. Cuando el vómito es persistente. ¿Cuándo hablamos de un vómito persistente? Cuando el paciente ha vomitado más de 4 veces en una hora. Lo que se mete a la boca va para afuera. Exacto. ¿Por qué? Porque este paciente puede llegar a un estado de shock que nos va a agravar el panorama. Otro signo de alarma es el dolor abdominal. Hay daño a nivel del hígado, ¿verdad? Inicialmente comienza con dolor abdominal. El paciente está hipotenso, puede estar bradicárdico, todos estos son signos de alarma. Pero el mayor signo característico es los vómitos y el dolor abdominal, aparte de la fiebre. En esos momentos ya podemos clasificarlo como un dato de signo de alarma, un dengue con signos de alarma. El dengue grave, que es la otra clasificación, tiene a su vez una subclasificación, que puede ser dengue grave
con choque, ¿verdad? O puede ser dengue grave con shock hipotensivo. Pero aquí ya estamos hablando de pacientes pues que tienen que inclusive entrar a unidades de cuidados intensivos, etcétera. Que la incidencia, gracias a Dios, es mínima. ¿Por qué? Porque todo depende del momento en el que acuda el paciente. Pero en general la clasificación es esa. Ok. A ver, vamos a traducir al español. Hipotenso es que la presión arterial la tiene muy baja. Muy baja, sí. Es decir, normalmente 120-80 en un adulto y puede estar debajo de esos 120 y de esos 80 en el hipotenso. Y la otra palabrita que ocupamos fue bradicardia. Sí, la bradicardia, que es la disminución de los latidos cardíacos por debajo de 60 en una persona adulta. Es decir, bajan las pulsaciones por minuto. Exacto, bajan. Es importante, tú palpas el pulso de un paciente y lo sientes débil, lento y débil. El dengue, recordemos que es una enfermedad que afecta la circulación, ¿verdad? Es una enfermedad hemorrágica. Por eso es importante, quiero recalcar, que no se puede tomar antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, aspirina, porque al ser una enfermedad hemorrágica, si tomamos este tipo de medicamentos puede causar aumento de la permeabilidad capilar y consecuentemente pues una hemorragia y puede complicar un poco más el caso. Ok. Entre los síntomas ya de alarma puede estar el sangrado, por ejemplo, de encías al lavarse los dientes. Sí, puede ser. Nosotros le preguntamos al paciente, ¿ha presentado sangrados, moretones, verdad? Que sin haberte golpeado nada. Estos no son en sí signos de alarma, pero sí te pueden dar una incidencia de que vas rumbo a, ¿verdad? Entonces todo esto es muy importante, sangrado de encía. En algunas mujeres cuando ya pueden presentar este tipo de signos puede haber una menstruación abundante, un flujo abundante, excesivo. Ahora, estos síntomas nada que ver con el COVID. En lo absoluto. Son característicos del dengue, son característicos incluso de algunos del chikungunya y Zika. Incluso de la malaria, porque la malaria es eso, la malaria es mucha fiebre, el dolor de cabeza, el dolor detrás de los ojos también, y el malestar generalizado en el cuerpo. Creo que no produce vómito, ¿no? La malaria. Poco frecuente. Poco frecuente, sí. Pero bueno, además pues el vector es totalmente distinto. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición, estamos sumando vigores en Extra. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con la doctora Yaosca Mendoza. Estamos conversando acerca de el pico anual de dengue y las medidas que debemos de tomar los ciudadanos para protegernos de esta enfermedad dengue, chikungunya, que están también asociados, y la malaria, que es producida, decíamos, por otro vector, otro mosquito vector, que es el anófeles. El gran problema, me parece a mí, y justamente lo hemos mencionado ya en las dos partes anteriores, es primero el temor a asistir a un centro hospitalario y que nos digan que hay COVID, ¿verdad? Eso nos produce mucho miedo. Cuando debería de ser lo contrario, más bien deberíamos de ir al centro hospitalario o al centro de salud a buscar atención para evitar complicarlo, ¿verdad? Y el otro gran problema que se presenta es la automedicación, ¿verdad? Ya mencionaba usted que hay ciertos medicamentos que se ocupan como antipiréticos que no deben de tomarse de ninguna forma ante un dengue, porque más bien nos puede complicar la cosa. ¿Qué es lo que sí debe hacer la gente? Además de asistir al médico, ¿qué es lo que sí debe hacer la gente? Ok, bueno. De manera general, cuando hay síntomas, ¿verdad? Cuando hay un síndrome febril, creo que en la mayoría de los hogares desde la pandemia todos tienen un termómetro. Es importante cuantificar la temperatura. Si hay fiebre mayor de 38 grados, acudir, como lo mencionaba anteriormente, a una unidad de salud más cercana para que se hagan los estudios correspondientes y poder clasificar la enfermedad. Lo otro que se puede hacer es trabajar en la prevención.
¿verdad? Como hablábamos anteriormente, eliminar los criaderos, mantener limpios el patio, las canaletas, ahora con lluvia suele acumularse agua, limpiar las canaletas. Si hay un paciente con fiebre en la casa, ¿verdad? Y ya se clasificó, ya se dijo que es un dengue sin signo de alarma, tiene manejo ambulatorio, solo hay que estar vigilando el estado de hidratación del paciente, controlando la fiebre. Deben poner al paciente con un mosquitero para evitar que se reproduzcan las picaduras del mosquito. Se puede también utilizar repelentes. Hay ahora repelentes que tienen citronela que también ayuda, ¿verdad? Para en estos casos ya puede ser a base de spray o a base de cremas, ¿verdad? O lociones, etcétera. Los espirales ayudan mucho, se debe de poner un espiral en cada habitación, obviamente siempre y cuando no haya una persona que sea alérgica o pueda desarrollar alergia a este tipo de componentes. También es importante tener conocimiento. La información es poder, ¿verdad? Y si como ciudadanos ahora hay acceso a la información, tiene pro y contra, ¿verdad? El acceso que podemos tener a la información, porque hay que clasificar cuando la información es confiable, cuando no. La publicidad muchas veces no nos ayuda mucho en cuanto a la medicación. No se automedique. Eso es algo muy importante. Porque, bueno, tengo fiebre, me duele la garganta, voy a tomar antibióticos. No tomemos antibióticos. Hay casos de dengue que se puede confundir. Puedes tener hiperemia de faringe, muy poco frecuente, pero puedes tener hiperemia de faringe y un poquito de dolor de garganta. Esto te puede enmascarar muchas veces el cuadro. Bueno, el paciente te llega con fiebre, hiperemia, sí, me duele la garganta, te dice el paciente, tome acitromicina. Pero no, hay que evitar la automedicación y trabajar en la prevención, como lo mencionaba anteriormente. Y no tener miedo de que si tengo fiebre me van a dejar hospitalizado. En estos casos es mejor que el paciente permanezca en observación en una unidad hospitalaria, porque cualquier eventualidad que pueda ocurrir, hay el personal capacitado para poder manejar dicha eventualidad. Pero en la casa no tenemos los recursos, el conocimiento ni los medios para poder hacer, y en estos casos el tiempo es muy importante. El tiempo del traslado, de que ocurre una eventualidad desde la casa a la unidad de salud, los segundos cuentan, como dicen, ¿verdad? Se pierden tiempo muy valioso para poder atender ese caso. Importante hidratarse. Así es. Ya sea en la casa o en el hospital, importante hidratarse, ¿verdad? Porque es básico, especialmente con el dengue, mantener una buena hidratación que nos ayude a mejorar nuestro torrente sanguíneo, a no permitir que se nos vaya a disminuir la cantidad de sangre que tenemos, porque esa es una de las afectaciones que tiene el dengue, justamente, es decir, y ya eso se determina con exámenes de laboratorio, porque aquí estamos hablando de los síntomas, es decir, lo que yo siento, pero el médico recurrirá, supongo yo, en una unidad de salud, a hacer ya los exámenes de laboratorio para poder confirmar lo que hay. ¿Hay exámenes específicos para el dengue? Sí, hay pruebas, por ejemplo, en primera instancia, el médico te manda una biometría hemática completa o un hemograma completo. Puede que en las primeras 24 horas no tengas mucha alteración, solamente puede haber una disminución del conteo de glóbulos blancos. Esto debe alertar al personal de salud de que se trata de un caso de enfermedad viral asociado con la fiebre a un caso de dengue. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace un control posterior. Estamos hablando de un paciente que solo me llega con fiebre, ¿verdad? Y que tiene algún otro síntoma leve como dolor ocular o mialgia. Ningún otro síntoma. Y que puede ser tratado ambulatoriamente. Exacto. Con la salvedad que tiene que llegar a hacerse control. Así es, se puede hacer un control. Ya después de 24 a 48 horas podemos ir viendo una disminución del conteo de plaquetas. Esto nos confirma aún más el diagnóstico. Hay exámenes que adicionalmente podemos mandar como transaminasas, TGO, TGP, que valoran función del hígado, porque suele haber un problema pues a nivel del hígado, hay engrosamiento de la pared vesicular, lo diagnosticamos a través de una ecografía abdominal, un ultrasonido abdominal. Podemos mandar también los anticuerpos, ¿verdad? Para dengue específicamente. Esto es algo muy importante que lo mandemos en el 5.º día de la fiebre.
entre el quinto y el séptimo día. Si lo mandamos antes, puede que todavía no se hayan desarrollado anticuerpos y nos puede dar un falso negativo. Es más seguro que lo hagamos entre el quinto y el séptimo día de la enfermedad. Ok, pero bueno, ya eso es en la unidad de salud. Tampoco es que voy a salir vivo ahorita el programa y entonces voy a salir, tengo fiebre y voy a salir en carrera a un laboratorio a que me hagan todas estas pruebas. Eso lo determina el personal de salud en su momento, además, no solamente en el lugar, sino que además en su momento. Porque no todas las pruebas, como decimos, son de ya. Así es. Por eso es importante que el paciente, la persona acuda al médico, porque en el interrogatorio, en el examen físico, nosotros determinamos y orientamos, ¿verdad? Bueno, según lo que usted me está diciendo, cuando comenzó la fiebre, cuánto tiene, hay alguien más en casa, es primera vez que le das, y así. A medida que nosotros interrogamos al paciente y hacemos un exhaustivo examen físico, entonces orientado a eso, pues nosotros mandamos los exámenes y así vamos valorando al paciente. Y si es necesario remitir a una unidad de salud, porque también hay unidades privadas, ¿verdad?, que damos atención médica, nuestra obligación es, ante la sospecha de un dengue, remitir, porque es importante pues clasificar al paciente y que si amerita una unidad de atención mayor, se refiere. Cuando estaba yo pequeño en el colegio nos enseñaban que una enfermedad viral más o menos tiene 3 semanas de duración. Desde el momento en que uno adquiere el virus, ¿verdad?, hasta el momento en que el virus deja de tener absolutamente incidencia en nosotros. Son 3 semanas, de las cuales hay de 7 a 10 días en que se presentan los síntomas con mayor o menor intensidad. ¿Cuánto es el dengue? ¿Cuánto tiempo es el dengue? ¿Está dentro de esas 3 semanas también? Sí, como cualquier enfermedad viral, siempre oscila entre 2 y 14 días, inclusive puede llegar hasta 21 días. Los síntomas más floridos, ¿verdad?, se dan entre el segundo día y el 14º día. Es decir, estamos hablando de 12 días en que se pueden presentar síntomas después de haber recibido el piquete de zancudo. Así es. El piquete de zancudo infectado, además. Exacto. Si en la casa hay una persona con dengue, es probable que pueda haber otras personas que también resulten con dengue dentro de esa casa. Sí, existe la posibilidad, por eso es que se pide que la persona permanezca acostada con mosquitero, y también por eso es que el Ministerio de Salud, cuando hay un caso de dengue en la zona, inmediatamente llega y fumiga a la manzana completa para evitar la propagación de la picadura. ¿Qué tan largo llega el zancudo? Bueno, dependiendo, ¿verdad? No más de 5 o 6 meses. ¿Perdón? El ciclo de vida del mosquito. En distancia, ¿qué tal? Es decir, a ver, por ejemplo, si mi vecino tiene dengue, ¿es probable que ese zancudo lo pique a él y llegue a picar en mi casa? Posiblemente. Sí, existe esa posibilidad. Es por eso que se fumiga a la manzana completa. Porque se va multiplicando. Recordemos que en la multiplicación del mosquito, ¿verdad?, esto va aumentando la posibilidad de que haya mayor infección. Entonces, como decíamos, o como hemos estado diciendo con el COVID, que hay una responsabilidad personal en cuanto a la no propagación con el COVID, porque es decir, si yo tengo los síntomas, si yo he sido diagnosticado con COVID, la lógica es que yo me aísle por mi propia cuenta y voluntad, ¿no?, para evitar contagiar a los que están alrededor mío. Con el dengue ocurre una cosa similar de alguna manera también, ¿no? Y la persona, por eso es que debe ir a una unidad de salud, para poderse diagnosticar y que se tomen las medidas necesarias para evitar que eso se propague más allá de mi caso personal. Así es. Es decir, es cuidarme a mí, cuidar a mi familia y cuidar a mis vecinos. Así es. La responsabilidad de todos, para con nosotros y con nuestros ciudadanos, nuestro prójimo. Ok, repitamos entonces, ¿qué hacemos para evitar dengue en la casa? Ok, primeramente, eliminar criaderos, porque es ahí donde se da la contaminación. Mantener limpieza y orden de la casa, principalmente de los patios, las personas que les gustan mucho las plantas, cambiar el agua de los floreros por lo menos cada 24 horas. No es solo rellenar el florero, es cambiar el agua del florero. Incluso hasta lavarlo. Exacto, lavarlo, lavar las pilas, los barriles, si
como en la mayoría de los barrios de Managua no hay agua a las 24 horas, entonces la población tiene que acudir a los barriles, mantener tapados esos barriles y estarle dando continuo uso, ¿verdad? Lavar esos barriles, si es posible cada 24 horas, no más de 2 días, si permanecen destapados. Revisar que no hayan tapitas de Coca-Cola, porque todos beben Coca-Cola en la mayoría de los hogares, en la tapita puede haber el huevito de estos mosquitos. Darle vuelta, ¿verdad? Evitar las canaletas, como decía anteriormente, mantenerlas limpias, sin residuos de agua, porque como hablábamos, ya sea agua limpia o agua sucia, el mosquito se reproduce. Antes era solo en agua limpia, ahora no. También es importante que ante la primera aparición de síntomas, la fiebre, acudir a un médico para que sea valorado de manera oportuna y así clasificar, ¿verdad?, la enfermedad y poder actuar según el protocolo establecido. Bueno, ahí están las recomendaciones, importante tomarlas en cuenta, considerarlas, seguirlas, ponerlas en práctica, porque se trata de nuestra salud y la salud de nuestra familia, de nuestros vecinos, lo que estamos cuidando, lo que estamos trabajando en este sentido. Le agradezco mucho, doctora, que haya estado con nosotros. A usted por la invitación, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Un placer.